Se abre la sesión. Si el rey es tan alto, es tan guapo, está tan preparado, pues que curre. Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que estamos poniendo a disposición son ridículos. Es por todo ello que, lamentando que esta investidura vaya a finalizar con Rajoy de presidente y una gran coalición como respuesta a las ansias de decidir su futuro de vascas y catalanas, nuestro voto será que no. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡Ah, la mierda! Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Queridos compatriotas, todos. ¡Uruguay no más! Queridos compatriotas, señores presidentes, colegas, de estos años de avatares, señores cancilleres, yo les tengo que agradecer infinitamente. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo, es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me retó en la injusticia social, las diferencias de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo, necesita de los demás. Y esa es su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político, y lo es, porque no es un felino, necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la historia, el devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización, que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más que lo que vivían en promedio hace 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población, hay el doble cantidad de alimentos. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se los damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización, desnuda, clara, agresiva, que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Nunca el hombre tuvo tanto como hoy, nunca. Nunca tanto conocimiento. No me canso de repetir y recordar los 2 millones de dólares por minuto se gastan en el mundo, 2 millones de dólares por minuto en presupuesto militar.
Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo, decirme que no hay recursos es no tener vergüenza. Cuando nos dicen que la segunda fortuna del mundo, gastando $1 millón por día, tendría que vivir 220 años para poder gastar lo que tiene, pero aún tampoco podría, porque con una tasa de interés del 2, del 3% anual, tiene $4 millones por día. Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo los que pueden. Y en último, suturar. Por eso estamos en política. Y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando, es cortar el tocino un poco más grueso a favor de los más débiles. Porque la política es elegir decisiones, y elegir decisiones que favorecen a uno y pueden perjudicar a otro. Y estás con la mayoría o estás con la minoría, y no hay término medio, no se puede ser neutral y hay que tomar partido. Pero aparte de esto, compañero, hay otra cosa. Hay una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor. Y no tiene término medio. Entonces, el primer valor, esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo de un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismos, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás
la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes: lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Entonces, compatriotas, era un pibe en un país que lo llamaban la pequeña Suiza de América. Iban a estudiar en la década del 40 de toda América Latina. Habíamos sido hijos privilegiados, bastardos del Imperio inglés. Y nos fue bastante bien, como la República Argentina, que estaba orgullosa entre los poderosos del mundo. El Río de la Plata era una cosa distinta al resto de América Latina. Parecíamos casi medio europeos, y hasta por momentos nos pareció que éramos. Pero eso fue un espejismo. Pasó. El mundo se reacomodó después de la guerra, vinieron los términos de intercambio, le empezamos a deber al Fondo Monetario Internacional. Y esa fue mi juventud. De algo que era muy alto y hermoso y se desmoronaba. Y no hay cosa más retobada que aquel que estando bien se viene abajo. El que está acostumbrado a estar mal se resigna, pero el que estuvo bien y se viene para. Por eso pertenezco a un movimiento que se golpeó la boca y salió a intentar cambiar el mundo. Nos molieron a palo. Acariciamos nuestros sueños. Eran tiempos que pensábamos que la dictadura del proletariado era una explicación importante de la lucha de clase. Y naturalmente cada generación comete sus vicisitudes. Pero aquel viejo fuego que llevábamos adentro era tan grande que nos permitió llegar hasta hoy, siendo conscientes de los errores que cometimos, pero siendo conscientes de la gigantesca generosidad con que abrazamos la vida. Y cuando vemos un mundo lleno de cacharros, de plata, de recursos, que Dios me libre, parece que se les parte el alma por prestarte un auto, o por darle una mano a un pordiosero, o recoger un perro y darle de comer, qué sé yo. No he visto mundo más machete que nos toca vivir. Añoro aquella juventud de corazón abierto, que equivocadamente lo entregaba y lo daba todo y no se guardaba nada para sí mismo. No reniego del pasado, no reniego de los errores. La vida es un aprendizaje continuo
está llena de caminos muertos y de pisotones, pero las viejas causas que nos empujaron están presentes en el mundo en el que nos toca vivir. Nunca se ha visto tanta concentración de la riqueza, nunca se ha visto tanta desigualdad en un mundo que tiene tantos recursos y tenemos tantas posibilidades. Creo y tengo confianza que el hombre es capaz de construir sociedades infinitamente mejor si tiene el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas que están en el fondo de la historia de la humanidad. No para volver al hombre de las cavernas, sino para aprender la generosidad que nos implica la defensa de la vida, para entender esto. Para entender lo elemental, lo más simple. Para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solos somos nada. Los individuos dependemos de la sociedad, y la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida. Por lo tanto, la causa colectiva hay que levantarla, y en esta historia y en este momento eso tiene un nombre. En esta América Latina, la lucha por acercarnos, la lucha por integrarnos, la lucha por recrear una cultura que respete la diversidad, pero que exprese ese nosotros profundo y oculto que viene de la conformación de nuestra propia historia. Podemos y debemos, pero será posible si hay voluntad política, si hay compromiso, y a los jóvenes, si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer, vivan para servirle a esa idea, no se dejen esclavizar por el mercado. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr, y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco de vida que es el planeta. Denle contenido a la existencia, porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar, y así sucesivamente, crónicamente, hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. No, Correa. Juventud hay una sola, la de afuera. Hay otras cosas además de la juventud. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo o mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No, hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Por eso,
Yo sé que me estoy acercando al tiempo por una para salir. Que en cualquier momento te tocan el fao y a lo machaste. Así es. Todavía no he podido creer en el más allá ni en Dios. Respeto a todas las religiones en pila. ¿Saben por qué? ¿Por qué respeto tanto a las religiones? Porque he visto en una sala de hospital el enorme servicio que le prestan al bien morir. Y por eso, si yo no puedo creer, no me río de las religiones. Las respeto. Me han hecho pensar, por su vigencia, en todos los tiempos y en todas las edades y en todos los rincones de la historia del hombre en el planeta, que siempre cree en algo, que no hay bicho más utópico que el hombre. Por eso mismo, porque es capaz de construir la necesidad de un más allá, quiero al hombre, lo admiro y respeto a la religión. Que uno de estos días seré menos que polvo. Tal vez quede alguna paloma dando vuelta en la cabeza de alguno. Gracias, Ecuador. Un abrazo a todos. Acabamos de escuchar a alguien que en primera persona nos demuestra que el marxismo no solo es posible, sino que justo y necesario. Este hombre ya mayor es José Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Un hombre del que merece mucho la pena escuchar y seguir, y al que seguir. ¿Y por qué comienza el 49º programa del Vaso del Congreso con el discurso que ofreció en Ecuador, cuando fue condecorado por la Unión de Naciones Sudamericanas? Porque lo quería comparar con Alfonso Guerra, un hombre que dice ser socialista en España. Me he dado cuenta que sería comparar a un ser humano con lo que caga. Así que nos quedamos con las bellas palabras del señor Mujica y al descamisado que se vaya a la mierda. Después de unas semanas con escasa actividad pública en el Congreso, nos hemos despachado este lunes 28 de enero de 2019 con una reunión de la Diputación Permanente de 10 horas y pico. Y el vaso ha estado ahí, y os traigo un resumen a su manera de dicha sesión. Vamos a empezar heavies. El 9º divorcio es la grave política exterior de este Gobierno. Le hemos tendido la mano 1000 veces y se la volvemos a tender. Aquí tiene que haber una política de Estado, pero ustedes están redefiniendo lo que es el Estado y su política, con los indepens, los nacionalistas, podemitas, comunistas, filoetarras. Este representante del pueblo español es el diputado del Partido Popular, señor José Ramón García Hernández, que se dirige de esta manera a los otros representantes del pueblo español, que no son de la organización criminal a la que él pertenece. Era así un poquito como para empezar. Ahora sí que me gustaría que escuchaseis a la señora diputada también del Partido Popular, la señora Carolina España Reina, hablando de las pensiones. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, pedimos la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social para que dé cuenta en la Comisión del Pacto de Toledo sobre sus declaraciones en las que afirma que el Gobierno está a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación. Y lo hacemos porque no nos parece serio, señorías, que el Pacto de Toledo esté trabajando intensamente para elaborar unas recomendaciones que presentará el Gobierno y, al mismo tiempo, el secretario de Estado haga anuncios según el cual el Ministerio de Trabajo está dispuesto a aplicar cambios estructurales. Es decir, cambios estructurales. Pues no, señoría.
Esto es ningunear y violentar el Pacto de Toledo. Si ustedes desde el Ministerio están estudiando posibles cambios estructurales, vengan al Pacto de Toledo, cuéntenlo allí y dejen de lanzar anuncios y globos sonda. Y si no, pues dejen trabajar a la comisión y esperen las recomendaciones. Pero ¿saben ustedes lo que les pasa? Pues que nunca han creído realmente en el Pacto de Toledo. Cuando gobierna la izquierda, se salta a la torera el Pacto de Toledo. Ahí lo hicieron, con la congelación de las pensiones vía Real Decreto. Y se lo vuelven a saltar ahora. O si no, explíquenme, por ejemplo, por qué no ha ido el contrato de relevo al Pacto de Toledo. Es decir, esto en cuanto a la forma, pero es que en el fondo dicen que están a favor de aumentar la edad efectiva y efectivamente nosotros ya lo dijimos hace muchos años. Cuando el PSOE aumentó la edad legal de los 65 a los 67, porque hay que recordar que fue la izquierda la que obligó a los españoles a trabajar 2 años más para cobrar lo mismo, que en definitiva es un recorte de un 20% en la pensión. Pues bien, cuando se aprobó esto, el Partido Popular votó en contra, porque ya le dijimos en su momento que lo que había que hacer era acercar la edad real a la edad legal, antes que subir la edad legal de los 65 a los 67. ¿Por qué no sirve para nada subir de los 65 a los 67 si más del 50% se jubila antes de los 65 años? O lo que es lo mismo, para que algunos lo entiendan, prejubilaciones, salidas privilegiadas para determinados sectores, como por ejemplo los servicios financieros. Por eso nosotros endurecimos las prejubilaciones, para que no ocurriera el invito yo, pero paga la Seguridad Social. Pero es que además, señoría, ustedes viven en la permanente contradicción, es decir, dicen que quieren aumentar la edad real, pero la realidad es que todas las decisiones y todas las medidas que están tomando van en sentido contrario. Ahí está el Real Decreto para facilitar la jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera, las negociaciones para adelantar la jubilación anticipada de los mineros, el Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para que en los convenios colectivos se pueda incluir la jubilación obligatoria. Es decir, por un lado, el Ministerio de Trabajo lanza un comunicado donde dice que la evolución del propio mercado de trabajo hace que los trabajadores puedan jubilarse más tarde, porque ya cada vez los trabajos son menos penosos y, por lo tanto, se automatizan más. Pero, al mismo tiempo, incluyen ustedes la posibilidad de que sea la jubilación obligatoria. Mire usted, aclárense, aclárense. Esto es un auténtico desgobierno. Es que hacen una cosa y dicen una cosa y hacen la contraria. Hoy mismo nos encontrábamos con una nueva contradicción. Decía ABC que el BOE desmiente a Valerio. Los agentes sociales retoman el maná de los fondos de formación. Se lo preguntamos en la Comisión de Empleo y dijo que no. Pero bueno, seguimos con el tema. Buceando en el informe de la AIREF, resulta que todas estas medidas lo que suponen es contener el gasto en pensiones 2 puntos del PIB. Díganlo alto y claro, que en vez de ser el gasto en pensiones un 13,4%, va a ser un 11,4%. Más o menos el mismo efecto que tendría el IRP, el índice de revalorización de pensiones, que tanto han criticado ustedes. Es decir, que el Ministerio está a favor de contener el gasto en pensiones, o lo que es lo mismo, de reducir las pensiones de aquí al 2048. Yo solo les digo una cosa, que venga el secretario de Estado y que lo explique. Díganlo alto y claro. Es decir, no engañen otra vez a los pensionistas, porque ya en el año 2011 ustedes endurecieron las condiciones de acceso a la jubilación, tanto aumentaron la edad de jubilación, aumentaron el número de años que había que cotizar, y no le dijeron a los pensionistas que esto a la larga tendría unas consecuencias y que la pensión podría ser un 20% inferior. Y lo que están tramando ahora también tiene un coste para los pensionistas, que son 2 puntos menos del PIB. Díganlo alto y claro, como también lo ha dicho alto y claro el informe de la AIREF, que el déficit a corto plazo de la Seguridad Social se debe a la crisis económica y al desplome de las cotizaciones. Ya se lo veníamos diciendo, que el 70% del déficit de la Seguridad Social eran los 3,5 millones de españoles que se tuvieron que ir al paro, que fueron expulsados del mercado laboral cuando ustedes gobernaban. Y me preocupa enormemente que podamos ir por el mismo camino, porque ustedes están empeñados en revertir las reformas del Partido Popular, en concreto, en revertir la reforma laboral, que es la que ha permitido que se haya creado casi 3 millones de empleos en este país. Y no lo digo yo, es que lo dice el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, cuando dice que la solidez de la economía española se debe precisamente a la reforma laboral con la que se creó más de 500,000
de empleos al año. O lo dice el presidente de los empresarios de la COE, que son los que crean el 90% del empleo, y decía este fin de semana que quien quiera la contrarreforma laboral lo que quiere es volver al siglo XX. Mire usted, señoría, ya hay ralentización, lo estamos viendo en los presupuestos generales del Estado, con un menor crecimiento de los últimos 5 años. Se va a frenar la creación de empleo, porque según sus presupuestos se van a crear 160.000 empleos menos. Si a la desaceleración le añadimos que ustedes han derogado la mayoría de los incentivos a la contratación que han permitido precisamente recuperar los 3 millones de empleos, pues, señoría, blanco y en botella, está claro, la gran empresa comienza el año con recortes de más de 13.500 empleos. Y mire usted, frenar la creación de empleo al final es atacar el sistema de pensiones. Es atacar a nuestros pensionistas, que ya sufrieron en sus carnes la crisis, ya sufrieron en sus carnes los despidos de millones de españoles en este país, porque al final ustedes tuvieron que acabar congelando las pensiones a los pensionistas. Y es verdad que todos queremos subir las pensiones, pero al final el que las sube es el Partido Popular. Ahí está la subida del año 2018, el 1,6%, el 3% para las mínimas y las no contributivas y casi el 8% para las de viudedad, que se aprobó para el 2018 y para el 2019. Por lo tanto, señora Hernández, no mienta, Nosotros no hemos votado en contra de la subida de pensiones del año 2019. Nos hemos abstenido porque ustedes se cargaron todos los incentivos a la contratación. Y termino, señora presidenta. Todo esto que les estoy contando, ustedes no lo cuentan en la carta, esa carta que le han mandado a los pensionistas, que ustedes tanto criticaban cuando la mandaba el Partido Popular y que se mandaba porque es obligatorio por ley. Carta en la que se le informa, lógicamente, a los pensionistas de la revalorización de la pensión, revalorización que fue aprobada por el Partido Popular y que el Partido Socialista y Podemos votó en contra, señoría. Y una cosa sí le reconozco yo a la señora ministra, y es que no firma la carta, la firma la directora general. ¿Y sabe usted por qué no la firma? Porque ella sabe que la subida de las pensiones no es suya, que esta subida de pensiones la hizo el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Pasamos, señorías, al turno. Entre todo lo que nos ha comentado la señora diputada, me quedo con lo que nos llevan repitiendo desde hace mucho tiempo, y es que las pensiones son un gasto. Al igual que la educación, al igual que la sanidad, son un gasto. El llamar gasto a lo que genera riqueza social en un país demuestra que no te importa mucho la calidad de vida de las personas que en ese país viven. Pero bueno, tenemos la suerte de tener en nuestras filas a Yolanda Díaz, que por tercera vez, de forma seguida, aparece para salvarnos en el vaso del Congreso. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no sé si el Partido Socialista pone mucho énfasis o no en el Pacto de Toledo. Lo que tengo muy claro es que si llega a durar un minuto más en el Gobierno, el Partido Popular liquida el sistema público de pensiones tal y como lo hemos concebido. O sea, se han cargado ustedes el fondo de reserva y, desde luego, han puesto a nuestros pensionistas y a nuestras pensionistas en una situación de extrema gravedad. Los hechos hablan por sí solos. Se cargan el fondo de reserva, hacen una reforma en solitario en la que por primera vez en la historia de la Seguridad Social española se revalorizan las pensiones públicas, no de conformidad con el IPC como mínimo, sino que lo hacen ustedes pues con una migaja del 0,25%. Adelantan ustedes un factor de sostenibilidad, pues como sabían, ciertamente, si no llega a haber un pacto presupuestario, entraría en vigor justamente este ejercicio y en este año. En definitiva, desconozco cuál es la voluntad del Gobierno socialista, pero tengo claro que, afortunadamente, menos mal, por el bien y la salud de los pensionistas y las pensionistas españolas, ustedes no continúan en el Gobierno. En segundo lugar, que se hable aquí de las condiciones salariales y del empleo y que sea el Partido Popular el que hable de esto es una vergüenza. Les digo que es una auténtica vergüenza. Su reforma laboral no ha servido para crear empleo y no voy a citar una fuente de un economista o de una jurista no ortodoxa, sino que voy
a citar la fuente del Banco de España. Lo dice alto y claro. Lean sus informes. Dicen alto y claro, la reforma laboral del Partido Popular ha servido para una única cosa, devaluar los salarios. Es decir, bajar los salarios para todos los trabajadores y las trabajadoras y, como entendemos y conocemos perfectamente, esto es lo que hemos tenido en la actualidad, que crecían y crecían el número de contratos laborales y decrecían en las arcas de la Seguridad Social, obviamente, las cotizaciones. Por tanto, creo sinceramente que el Partido Popular no tiene ni autoritas y, afortunadamente, no tiene potestas en este momento para poder dirigir la política en empleo y seguridad social en nuestro país. Por tanto, la posición de este Grupo confederal es que no creemos que en este momento sea interesante que comparezca el secretario de Estado. Cierto y verdad es que, además, creemos que debe ser, en todo caso, quien comparezca la ministra de Trabajo y Seguridad Social en nuestro país, que nos consta que es la que lidera los designios de esta política. Y, desde luego, claro que es cierto que hay filtraciones y rumores y ruidos mediáticos que casi siempre provienen de la Secretaría de Estado y con la que nuestro grupo, como saben ustedes, mostramos más que divergencias, pero creemos que no va a ayudar en absoluto que en esta semana justamente comparezca el secretario de Estado. Y ciertamente, claro que hay debates pendientes en el sistema público de pensiones, o si quieren ustedes en la Seguridad Social y el subsistema. Al sistema público de pensiones. Y es que tenemos la gran asignatura pendiente de la que nunca se quiere hablar, que es encontrar las nuevas fuentes de financiación del propio sistema. Esto es de lo que deberíamos estar no hablando, si es que ya hay consenso sobre lo que hay que hacer, pero ciertamente no se quiere hacer, porque, como ha señalado muy bien la IREF, necesitan que exista déficit en la seguridad social. Esta es la realidad del cuento que vienen contando hace mucho tiempo. Necesitan el déficit para que así las únicas políticas públicas que se presenten a la galería, a los pensionistas y a las pensionistas, sean exclusivamente las de recortar. Y dos, claro que el problema del sistema público de pensiones es la suficiencia. Es que tenemos a 5 millones de pensiones no pensionistas, que están en la exclusión social y creciendo. Solo el 2,7% de las pensiones en nuestro país alcanzan el nivel máximo. Por tanto, por favor, hablemos de las cosas que le importan a la gente y dejemos otras. Y a Ciudadanos, yo he visto, de verdad, claro que estoy de acuerdo con la portavoz de Ciudadanos, mentir es muy feo. Mentir es muy feo y la historia se va a escribir, pero se va a escribir con papeles. Y de verdad que, casi invocando a lo que más quiero en el mundo, que es mi hija, yo he visto a Ciudadanos pegadito al Partido Popular hasta el último minuto, diciéndonos a los españoles y las españolas que no se podían revalorizar las pensiones con el IPC, y además diciéndonos que esa política de revalorizar las pensiones con el IPC iba a conllevar poco menos que a una catarsis en España e íbamos a quebrar la caja de la Seguridad Social. Por tanto, efectivamente, no mintamos. También he visto cómo ha cambiado la posición Ciudadanos en el Pacto de Toledo. Bienvenidos, por ahora, a la revalorización segunda en los términos que está. Bienvenidos. Pero también les he escuchado y les sigo con mucha atención en esta materia. Por tanto, creo que sinceramente, y termino, Presidenta, creo que esta comparecencia no va a aportar nada en este momento y, desde luego, sí que creo que, en todo caso, hemos de seguir trabajando con responsabilidad por los elementos de centralidad que tiene el sistema público de pensiones, que son las fuentes de financiación y la suficiencia de las mismas. Como he dicho antes, la sesión de la Comisión Permanente se alargó casi 11 horas y de ella he querido extraer pequeños detalles de cómo funciona la derecha. Y pongo como ejemplo a 3 señores diputados. El primero es Roldán Monés, de Ciudadanos. El segundo es Merino López, del Partido Popular. Y el último, también del Partido Popular, el señor Mariscal Anaya. Vamos a escucharles y luego haremos una pequeña reflexión. Estamos capturados por un grupo, por un lobby. Están absolutamente colapsadas las ciudades, no se puede funcionar, y una cosa es el derecho a la huelga y una cosa muy distinta es tratar
de violentar y tratar de impedir que los demás, los que quieren trabajar, ejerzan su derecho a trabajar libremente. Cooptar y tratar de impedir que los demás funcionen con coacción es exactamente lo que está sucediendo, y por eso es imprescindible que el Gobierno se tome en serio la acción en este sentido para restablecer el orden público. Pero es que, señorías, de los grupos proponentes y de los grupos que apoyan esta comparecencia del ministro Marlaska, no he escuchado a ninguno de ustedes, que han hablado todos mucho de derechos fundamentales y de los derechos y de las libertades, no he escuchado a ninguno de ustedes hablar de los derechos y libertades de los viajeros que ese día iban en los AVE, camino de Barcelona o camino de Madrid. Porque esos viajeros que iban en los AVE, que fueron interrumpidos sus viajes por unas personas que, saltándose el Estado de Derecho y las leyes que todos nos hemos puesto, cortan las vías de un tren, también tienen derechos y libertades, señor Xuclà. No solo los que cortan las vías, que eso es lo que están cometiendo posibles delitos. Esos son los que están dentro del tren, son los que no están cometiendo ningún delito y están viendo vulnerados sus derechos y libertades de libre tránsito, por donde quieran y cuando quieran, por algunos energúmenos que se dedican a cortar las vías de un tren, que además le quiero decir otra cosa, ponen en peligro la seguridad no solo de los que van en ese tren, sino de todo el sistema ferroviario. Porque a eso a ustedes se les olvida. Ustedes, con tal de mostrar su victimismo, se les olvida el resto del mundo. Pero es que cuando se corta un tren de alta velocidad, la vía de un tren de alta velocidad, se está poniendo en riesgo la seguridad no solo de los que están en esos trenes, sino de los que vienen en otros trenes. Sin lugar a dudas, el anticristo de la política, la señora Aguirre, aleccionó bien a todos estos personajes. El que se manifiesta está coaccionando a otro. El que se manifiesta impide la libertad de tránsito de otro. Señor de Ciudadanos y señor del Partido Popular, quien se manifiesta le prometo que prefiere estar en otro sitio, y lo hace porque se están vulnerando sus derechos o los derechos de otras personas. Si en Rusia no hubiese habido una revolución y en Europa manifestaciones hasta violentas, pero tengan siempre claro que en cuestión de víctimas, por desgracia, siempre sale perdiendo la clase obrera, los niños de 6 años seguirían bajando a la mina. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Se imaginan durante las manifestaciones de apoyo a Miguel Ángel Blanco alguien hubiese protestado porque se estaban cortando las calles? Lo que sí es cierto es que el PP, en aquellos momentos de angustia, se dedicó a lavar dinero negro. El derecho a la huelga y la lucha callejera son las armas que tiene mi clase para poder poner en jaque a un sistema desigual y deshonroso. La competencia es buena, hay espacio para todos, se generan empleos, se mejoran los servicios. Y el respeto a la competencia. Cuando hay competencia, hay menos precio, menos temporalidad a la hora del servicio y, por supuesto, más calidad. En una cosa tengo que estar de acuerdo. Con la competencia hay menosprecio. Menosprecio a la clase obrera, que es la que suele ver mermadas sus sueldos para que el precio del producto final sea competitivo. Ahora me paro a recordar cuando se privatizaron todas las empresas de energía, incluidas las de gas. ¡Qué bien que hemos privatizado para que haya competencia y nos bajen los precios! Y los votantes de Vox, orgullosos de que habrán más plazas de toros, sin saber que a los que les están poniendo las banderillas son a ellos también. Muy buenas, José Eugenio. Un saludo para los amigos y las amigas del Vaso del Congreso. Estoy, no estoy ni asombrado, ni sorprendido, ni indignado, ni siquiera furioso, ni enfadado. Empiezo a estar preocupado
y un poco asustado. Asustado de ver cómo, o sea, el rumbo que está tomando la política a nivel internacional, a nivel global, con este asunto de Venezuela, las barbaridades y los disparates que se están diciendo y cometiendo, y cómo veo un coro que jalea y aplaude todo este atropello, ¿no? Parece que hay una competición de a ver quién dice el disparate más grande, y cosas que antes te inhabilitaban políticamente ahora son, como digo, jaleadas, ¿no? Y aplaudidas. Parece que hay un deseo de que ocurra algo malo. Y, en fin, bueno, como digo, estoy más que nada, estoy preocupado y un poco asustado. Y bueno, esto parece ser que la nueva ultraderecha, la derecha sin complejos, ¿no? Que por una parte a mí me gusta, ¿no? Cuando un político dice las cosas a la cara. Prefiero eso a no que vayan por detrás, pero me gusta porque así podemos valorarlo, y siempre confío en el buen criterio de la gente como para rechazar esas posturas, pero aquí es que da igual, parece, a la gente ya le da, o por lo menos a gran parte de la gente le da igual, ¿no? Porque, o sea, ya con el tema este de Venezuela, el opositor golpista Guaidó pues lo dice ya claramente, que él se ha reunido en secreto con algunos miembros del ejército, o sea, ya admitiendo que estaba intentando hacer un golpe de estado. Además que ya se empieza a poner gallito, se empieza a poner chulito el chaval este. Pues resulta que Uruguay y México han hecho una iniciativa o han propuesto una conferencia internacional de organismos y naciones neutrales para tratar la crisis de Venezuela. Y este tipo ya les ha advertido y les ha dicho que él no va a participar ahí, y advirtiéndoles de que eso es el único propósito de esta iniciativa, es mantener en el poder a violadores de derechos humanos. O sea, una gente que está intentando evitar un baño de sangre, pues así le responde este tipo, ¿no? Ahí está envalentonando, parece. En fin, que parece que se ha abierto la veda para la desvergüenza. Al albur de todo este jaleo mediático, que vaya papelón que están haciendo los medios de desinformación masivos. Por otra parte, vaya papelón que están haciendo con toda la crisis. Bueno, como decía, en medio de todo este jaleo mediático, pues aparecen los personajillos a hablar de sus disparates, ¿no? Ahí tenemos a Alfonso Guerra justificando la caída de la dictadura de Maduro o el régimen de Maduro, y argumentando su posición, pues no se le ocurre otro disparate que comparar el régimen de Maduro con la dictadura de Pinochet, y aún diciendo que la dictadura de Pinochet al menos fue eficaz en lo económico. O sea, semejante disparate, aparte de que es mentira. Eso es un mito que yo me encontré aquí cuando llegué a Chile, que había gente que, bueno, que al menos defendía el periodo de la dictadura de Pinochet porque lo económico fue bien, y es mentira. Bueno, animo a quien quiera que investigue un poco. No fue, aparte de sembrar las bases de un sistema totalmente desigual, pero que tampoco fue exitoso en lo económico. Pero bueno, en fin. Ahí tenemos a Alfonso Guerra presentando un libro en el que, claro, defiende la transición y la democracia, pues diciendo estas barbaridades. O Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que acusa a Zapatero de tener oscuros intereses en Venezuela por la defensa que hace del régimen de Maduro. Bueno, Zapatero otra cosa no tendrá, pero en todo este asunto yo creo que lo que está haciendo es una labor de intentar dar una salida pacífica a esta crisis
No se le puede acusar de otra cosa, en este caso al expresidente español. Pero bueno, en todo este jaleo, como digo, mediático y político a nivel global, quien se lleva la palma es el gobierno de Estados Unidos, como no. Ahí tenemos al asesor de seguridad nacional, John Bolton, amenazando a Maduro con Guantánamo. O sea, directamente amenazándole con llevarlo a Guantánamo si no deja el poder o no convoca elecciones. Y, o sea, si es que esto ya solamente que siga Guantánamo abierto, un centro de detención y tortura ilegal, pues ya sería como para meter a todos los gobiernos de Estados Unidos en la cárcel, ¿no? Esto ya tenía que estar cerrado. Bueno, el Guantánamo, el que hay en Cuba, y los Guantánamos que hay por ahí distribuidos por el mundo o en barcos, centros de detención ilegal y tortura que tiene Estados Unidos. Pero bueno, no pasa nada. Amenazando. Y también con la vergüenza de decir que toda esta crisis puede favorecer a las empresas petroleras estadounidenses, ¿no? Como decía al principio, bueno, sí, pues está bien que digan las cosas de cara. El problema es que dicen estas barbaridades y nos da igual, ¿no? No pasa nada. Ahora me voy a centrar en cómo se está viviendo todo este tema de Venezuela aquí en Chile. Acá el gobierno de Piñera, pues encantado de la vida. Siempre que haya líos, que haya jaleo en Venezuela, es una buena oportunidad para darle altavoz y aprovechar para desviar la atención y aplicar medidas, ¿no? Por ejemplo, esta semana el gobierno, mientras daba altavoz, como decía, a toda esta problemática en Venezuela, pues ha aplicado una fuerte subida en el transporte público, a pesar de los ya multimillonarios subsidios con los que cuentan los operadores privados. También ha anunciado la intención de modificar la ley de aguas para poder entregar a empresas privadas a perpetuidad los derechos del agua, que hasta ahora se concedían por, no sé si unos periodos de 25 o 50 años. Bueno, pues ahora se las quiere ceder a las empresas privadas como las mineras los derechos del agua a perpetuidad. O sea, semejante barbaridad, ¿no? También ha habido una indemnización millonaria a las autopistas, que igual las operan empresas privadas, para compensar una rebaja que hace el gobierno de vez en cuando como medida populista de rebajar los peajes en ciertos días. Bueno, pues a pesar de las multimillonarias también beneficios que tienen estas empresas concesionarias de las autopistas, pues también se tiene que pagar con dinero público ese dinero que se deja de ganar esos días que rebajan un poco los peajes. Y por último, otra medida que tiene que ver con el medio ambiente ha sido la de que han quitado a un parque nacional, el Parque Nacional de la Patagonia, 5.000 hectáreas para regalárselos a una minera australiana para explotar unas minas de oro y plata. Para finalizar, el observatorio chileno me quería referir a un asunto que ha pasado esta semana también, que tiene que ver con un montaje que involucra tanto al gobierno como a los medios de comunicación y las televisiones. Y es que expulsaron a dos, no los voy a llamar periodistas, dos trabajadores de una cadena de televisión de la TVN chilena, los expulsaron de Venezuela y montaron alrededor de este hecho todo un show para atacar que la libertad de prensa en Venezuela, ¿no? Para poner de manifiesto de que no había libertad de prensa. Bueno, os voy a contar lo que pasó. Resulta que estos dos trabajadores tanto un camarógrafo como un reportero, pues ya estaban haciendo alguna nota que otra manipulando, ¿no? Porque se puede ver en un vídeo cómo están grabando en las calles
y tal, la situación en Venezuela y tal, y de pronto pasa una patrulla de policía al lado y el cámara le dice, cuidado, cuidado, la policía, y el reportero, sí, nos tenemos que ir porque parece que nos están persiguiendo la policía y la situación es muy tensa y se ve que están pasando por una calle, todo el mundo tranquilo, haciendo su vida y estos dos periodistas haciendo el paripé. Bueno, pues luego al día siguiente los detuvieron y los expulsaron de Venezuela. Pero mejor que explicarlo yo, voy a dejar que os lo explique el canciller de Venezuela en Chile. La detención de los periodistas de Televisora Nacional se debe a que, 1, violaron la franja de seguridad de Miraflores. Esa es una conducta que mi gobierno y ningún gobierno en el mundo acepta. La Moneda tiene una franja de seguridad custodiada por carabineros que las personas, si violan esa franja o esas zonas de seguridad, claro que van a ser detenidos. Eso no es diferente en Venezuela. Tan democráticos somos en Venezuela como acá en Chile. Y sobre todo el caso de Venezuela, donde tenemos que ser extremos celosos porque los atentados contra el presidente Maduro no son inventos, son un hecho incuestionable. Ese es lo primero. Segundo, los dos individuos andaban sin pasaporte. Por supuesto, andar sin pasaporte en un extranjero en otro país es inmediata deportación. Y tercero, los tipos no están acreditados. O sea, ellos entraron a Venezuela como turistas y andan haciendo ejercicio laboral, trabajo. Ellos tienen que tener una acreditación. Ellos no solicitaron acreditación. O sea, un cúmulo de abusos que, por supuesto, mi gobierno, al igual como lo hace el gobierno chileno, que a veces ni siquiera ha dejado entrar periodistas a territorio chileno, periodistas extranjeros, mi gobierno ha decidido, con toda razón, asentado en todos los mecanismos y en los tratados y convenciones internacionales sobre visitas de extranjeros a otro país, ha decidido deportarlos. Esa es la verdad. Bueno, pues bastante claro el asunto, ¿no? A todo esto los trabajadores de la televisión, de esta cadena de televisión chilena, ya están en Chile y fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores como si fuesen héroes, luchadores por la libertad. Y el ministro de Asuntos Exteriores se refirió al hecho como inexplicable, ¿no? Y que bueno, que era un ejemplo de cómo pisotear la prensa y acallar con violencia es un ataque a la libertad, refiriéndose al gobierno venezolano. Pues mira, estoy de acuerdo con este ministro, con Roberto Ampuero, este ministro de Relaciones Exteriores, en lo de que pisotear la prensa y acallarla con violencia es un ataque a la libertad y es propio de las dictaduras, como él dice. Por ejemplo, en el 2017... el gobierno chileno expulsó a un periodista italiano por registrar manifestaciones sociales. El periodista es Lorenzo Spairini. Más cercano, en noviembre del 2018, una periodista que cubría las marchas en Temuco por el asesinato del mapuche Camilo Catrillanca fue golpeada, detenida y obligada a desnudarse por los carabineros. Bueno, ¿es Chile una dictadura? Con esta fuerza termina César. Y antes de despedir el 49º programa del Vaso del Congreso, me gustaría hablar de un hombre de Estado, un líder carismático que desea ser el presidente de todos los españoles, el señor Albert Rivera. ¿Y a santo de qué? Pues a raíz de un tuit del 2 de febrero, en el que enviaba una foto de un viaje en carretera y se veía un cartel de Alsasu. Como texto escribió: «Viva la Guardia Civil, viva la libertad». Lo cierto es que en la foto se ven unas montañas nevadas y claro, la nieve, lo blanco, dio muchísimo juego a los tuiteros. La cosa es que si el señor Rivera desea ser el presidente del gobierno de un país civilizado,
este mensaje sobra y es incluso de mal gusto, se tenga la idea política que se tenga. Pero es cierto que quieres ser presidente del gobierno en España. Y te has dado cuenta que el partido de ultraderecha Vox le está comiendo la tostada de sus votantes más fachas, por lo que sabe que estos mensajes a las fuerzas del orden lo agradece mucho el facherío. Por otra parte, unas fuerzas que si un día gobernase necesitaría para reprimir a la clase trabajadora. Porque con los de Jusapol sí se le ha visto manifestarse y pagarle incluso sus asuntos, pero no se le ha visto el pelo con los jubilados. Señor Rivera, es usted un títere. Yo no sé si usted se droga, como insinuó de forma socarrona Monedero. Cierto es que en Internet circulan vídeos en los que su aspecto no es nada saludable. Si es así, los mismos que le pusieron en su puesto tendrán vídeos para poder hundirle. Recuerde a Cifuentes. La cosa es que si desea ser el presidente de una nación, debe tener un poco más de clase, y más con un asunto tan poco claro como el de Alsasu, en el que apesta más a maniobra política que a pura justicia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por escuchar el vaso del cangreso. Del cangrejo. Muchas gracias por escuchar el vaso del Congreso. Que no se os escape nada de prensa libre y la otra, dejad que ella misma se cuele por el sumidero. Porque la Constitución, cumplirla en este país es la revolución. Es decir, sitúa al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, vecinos, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación, no, que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos.